El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Miércoles 15 de septiembre de 2021, usted está en Frecuencia Política, yo soy Pavel Muñoz, le doy la bienvenida y le decimos, como siempre, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde usted se encuentre y a la hora que nos escuche, dado que Frecuencia Política usted lo puede seguir por distintos canales. Lo principal, nuestra casa, Radio Pichincha Universal, la radio de los pichinchanos y las pichinchanas, que usted puede seguir por la 95.3 FM, 94.5 para los cantones del noroccidente de Pichincha. Y a nivel de redes sociales, usted no tiene opción de decir que no le hemos dado posibilidad de seguir Frecuencia Política. Lo puede seguir en las redes de la radio, www.pichinchacomunicaciones.com.c, lo puede seguir en Facebook con @Frecupolítica, en el canal de YouTube siga Frecuencia Política, dele un clic en la suscripción, en la campanita también para que usted pueda ver los programas de Frecuencia Política los días miércoles. En Twitter estamos en @Frecupolítica y la retransmisión de este programa usted la puede escuchar los días miércoles, horas después de terminada la emisión estelar de Frecuencia Política a las 6 de la tarde. A las 9 se puede conectar en la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta en Facebook Live. Así que la posibilidad de seguir este programa, que lo hacemos con todo el cariño para ustedes, donde llevamos lo mejor de la información en el ámbito político, económico, social, cultural del país, es Frecuencia Política y estamos contentos de tener cada vez más oyentes, más seguidores a nuestro programa. Tal vez hay dos elementos que cabe comentar en nuestra nota introductoria antes de dar paso a nuestro invitado. Estamos contentos del invitado que tenemos el día de hoy y el tipo de conversación que vamos a tener. Versa sobre educación superior, ya les voy a comentar con quién. Pero previo a esto, dos elementos ameritan nuestro comentario. El primero, el presidente de la República ha anunciado una consulta popular y deja dos grandes dudas. ¿Cuáles van a ser los contenidos de esa consulta popular? ¿Tiene el gobierno claro lo que le quiere consultar a la ciudadanía o simplemente termina siendo una estrategia política para, digamos, aumentar niveles de aceptación, ganar espacio de legitimidad, porque siente que en términos políticos la cosa no está funcionando como quisiera? Esta es la primera inquietud. ¿De qué se nos va a consultar? Y la segunda inquietud tiene que ver con la pertinencia de en este momento elaborar y llamar a los ecuatorianos a una consulta popular. Habiendo sido este un año electoral, habiendo gastado ya más de 110 millones de dólares en los primeros meses de este año, vamos a gastar 80 millones de dólares adicionales para esa consulta, habiendo destinado en el año 2021 200 millones de dólares para materia electoral. ¿Tiene sentido? ¿Las prioridades del país acaso no son otras? ¿No están los ecuatorianos y las ecuatorianas preocupadas en primer lugar de conseguir trabajo y si lo tienen, de que no les voten del trabajo que tienen? ¿No están los ecuatorianos y no estamos los ecuatorianos pendientes de que disminuyamos estos niveles de pobreza y extrema pobreza que fueron bastante aplacados en la época de la Revolución Ciudadana, pero han vuelto a crecer de manera significativa, agravados por un gobierno tan desastroso como el de Lenín Moreno y una pandemia que ha golpeado prácticamente todas las economías del mundo? ¿No es acaso prioridad de los ecuatorianos levantar, aumentar los niveles de producción y que volvamos a una senda de crecimiento económico? ¿Colabora en ese sentido una consulta popular o no colabora en ese sentido popular? ¿Hay deseos de efectivamente consultarle al pueblo ecuatoriano o más bien hay deseos de deslegitimar la tarea de la acción legislativa porque sabe que ahí no puede tener mayoría? Grandes dudas. Nosotros hemos calificado a esta como una consulta impertinente. La gente a rato se asusta con esa palabra, ¿no es cierto? La siente fuerte, pero lo decimos de otra forma. No sentimos que una consulta popular sea lo pertinente en este momento. Las necesidades y preocupaciones del país son otras.
así lo dicen las encuestas, así los dicen los ecuatorianos de carne y hueso. Señora, señor, usted que está saliendo, sea de manera diaria, sea de manera semanal, a hacer sus compras en el mercado, en un supermercado, en la tienda de la esquina, ¿no están acaso más elevados los productos de primera necesidad? No es nuestra primera ansiedad que los chicos puedan volver como lo están haciendo a la escuela, pero que lo hagan con mecanismos de mayor seguridad, que no generemos la brecha que se está generando entre aquellos que pueden estar adecuadamente conectados a las clases y los que están inadecuadamente conectados a las clases. No deberíamos estar discutiendo efectivamente el tipo de reforma laboral que permita crear más empleos de calidad en el país. Esto no se soluciona, creemos nosotros, con una consulta popular y por lo tanto ahí están nuestras preocupaciones y nuestros señalamientos. Dicho sea de paso, el presidente de la República ha dicho, entonces capaz que lo que cabe es darle más seguridad a la dolarización. Bueno, como asambleísta he presentado la semana anterior en representación de la bancada de Unión por la Esperanza una enmienda constitucional para que el dólar pase a ser la moneda oficial y de libre circulación en la Constitución del Ecuador. Ya lo es. Pero si quieren decir que vamos a tener mayor seguridad con el dólar establecido en la Constitución, ok, hagámoslo. He presentado una enmienda constitucional, su tratamiento podría tomar 1 año y su costo podría ser 0. En cambio, lo otro que plantea el gobierno podría llevarnos a nuevamente una dinámica de elecciones cuando las necesidades del país son otras y pudiera costar, al menos de lo que vemos en la proforma presupuestaria, $80 millones. No nos parece pertinente, no ataca a las necesidades fundamentales del país y el país debe dedicar sus esfuerzos, su atención, su tiempo a cosas que realmente mejoren la calidad de vida de los ecuatorianos, al menos en este momento. No estamos en contra de una consulta popular como concepto ni como mecanismo de democracia directa. Qué bueno que las haya, pero las consultas populares tienen que ser también pertinentes en espacio, tiempo y circunstancias económicas. Así que este es el primer comentario. El segundo, muy breve, o tal vez hay dos que comentar. Ayer ha sido censurado Freddy Carrión, defensor del pueblo. Es increíble, pero algunos actores políticos en la Asamblea Nacional decían, no hay fundamento para el juicio político, para la censura, pero como mediáticamente está censurado, entonces voy a votar por la censura. Es increíble cómo se ha trastocado los roles en el país. La justicia, que debería determinar culpabilidades y sentencias, no lo hace, ¿no es cierto? O mientras se espera esas sentencias, son los medios de comunicación los que ponen la agenda, ya no solamente comunicacional, no solamente política o económica, sino las que sentencian y ni siquiera ya son titulares de grandes medios de comunicación, son los memes de algunos portales que se dicen periodismo de investigación, increíble. Y finalmente el presupuesto general del Estado, vamos a ver qué es lo que pasa el día de mañana en la Asamblea Nacional para ver si el presupuesto se aprueba o es observado por la Asamblea Nacional. Con esos comentarios de inicio vamos a nuestro segmento y nos acompañará Enrique Santos. Él es un académico, es un profesor universitario, conoce, digamos, a cabalidad y de manera profunda y amplia la educación superior en el país, y con él, en Frecuencia Política, queremos al menos pasar una suerte de historia de la educación superior. ¿Cómo era antes? ¿Cómo fue mejorada con la Constitución del 98, con la Ley de Educación Superior? Y en consideración de unas mejoras, ¿qué perfeccionamientos caben? Pero nuevamente, ¿cuáles son las reformas impertinentes al sistema de educación superior? Quédese con nosotros, seguimos con Dialogando con. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política. Dialogando con. Efectivamente, habíamos ofrecido que en nuestro segmento Dialogando con lo estaríamos haciendo con el doctor Enrique Santos. Él fue vocal del Consejo de Educación Superior. Hemos ya hecho la presentación de su hoja de vida, pero lo más importante, con Enrique hemos mantenido ya en este espacio alguna que otra conversación sobre la educación superior, sus retos, y me parece que es importante volver sobre este tema, dado sobre todo la presentación de varias iniciativas legales, ¿no es cierto? La más comentada es la enviada por el Gobierno Nacional, por el Presidente de la República, pero hay varias iniciativas legales. Algunas podrán tener algunas cosas interesantes como para ser discutidas, otras tienen unas reformas que son impertinentes porque golpearían algunos logros últimos de la educación superior, y todo esto me parece que es materia de que pueda ser analizado en este momento. La preocupación que tienen las universidades del país, no solamente por el presupuesto, sino por una potencial reforma. Habrá enemigos de la reforma, habrá amigos de la reforma,
y lo importante es poder mirar cómo fortalecer el sistema de educación superior en el país, no cómo debilitarlo, no cómo destruirlo, sino más bien cómo fortalecerlo. Muchísimas gracias, Enrique, gracias por estar con nosotros, te damos un fuerte abrazo, bienvenido a Frecuencia Política. Hola, Pavel, aquí a la orden contigo y con toda la audiencia de Pichincha Universal. Gracias, Enrique. ¿Conoces del sistema de educación superior? La ciudadanía muchas veces se queda simplemente con la parte, digamos, lo que primero aparece, lo que primero publican los medios, sin tener una visión histórica del sistema de educación superior. Y si te parece, hagamos una suerte como de visión histórica. Antes de la Constitución del año 2008 y antes de la Ley Orgánica de Educación Superior, la famosa LOES, la educación superior que teníamos tenía algunos problemas. ¿Cuáles crees tú, Enrique, que eran esos principales problemas, las principales piedras en el zapato que tenía la educación superior en el país? Y después podremos comentar en qué medida se fueron superando algunos, tal vez subsistieron otros, ¿no es cierto?, con el establecimiento de un nuevo marco constitucional y legal. Pero el sistema de educación superior antes en el país, tal vez tenía estos problemas, Enrique, no sé si tú coincidas con ellos. La regulación había sido débil, por lo tanto, los propios actores se autorregulaban supuestamente, ¿no es cierto? Y esto de alguna u otra manera pudo minar la calidad de la educación superior que se ofertaba. Se habló mucho en su momento de las universidades de garaje, esta suerte de, digamos, engaño social, diciéndote que entrabas a un proceso formativo cuando en realidad algunas, ¿no es cierto?, prácticamente te vendían solamente un título, o las decisiones de rectoría y regulación, en realidad la tomaban los propios actores regulados, es decir, los miembros, los rectores, por ejemplo, de universidades privadas, siendo sujetos que iban a ser regulados, ellos mismos tomaban las decisiones de regulación, violentando incluso un principio que estaba presente en la Constitución de 1998. ¿Estos eran parte de los problemas? ¿Algunos otros, Enrique? Sí, efectivamente, tú has señalado los más importantes, ¿no? No teníamos todavía el artículo 232 de la Constitución del 2008 que dice claramente que las partes que tienen intereses en una situación y van a ser regulados por un organismo no pueden ser ellos mismos autorregulados. Eso ocurría a través del CONESUB y sobre todo, hay que decirlo con claridad, a través del CONUEP, que fue el organismo que existió antes. No había una norma nacional de régimen académico, por ejemplo, a pesar de que se había indicado que tendría que haber un reglamento de carrera y escalafón para todo el sistema de educación superior, en este caso de las públicas. Eso lo decía la ley del 2000, sin embargo el CONESUB no avanzó, solo se alcanzó a regular los posgrados, es decir, únicamente los posgrados. Había una comisión que evaluaba técnicamente y definía, bueno, cuáles posgrados tenían que ser aprobados y cuáles no. Las carreras de grados estaban autorreguladas. Y lo único que se reguló bastante bien, diría yo, porque hay que reconocer los méritos de donde están, fue en los doctorados. Los doctorados en el Ecuador, afortunadamente, no hemos caído todavía en esta situación de países vecinos, donde el doctorado se le ofrece casi como vender pan en la esquina, ¿no? Y no tienen ninguna calidad. Yo señalaría además dos problemas adicionales. El acceso a la educación superior. No había un sistema único. Había una división, por decirlo con nombre y apellido. Se sabe que las escuelas politécnicas siempre han tenido un sistema de acceso mucho más, no voy a decir riguroso, sino exigente, basado sobre todo en el dominio del conocimiento de las ciencias básicas, de la matemática fundamentalmente, no considerando el tema de las aptitudes, el tema de las potencialidades, el tema de las posibilidades que tiene un chico o una chica, y eso obviamente selló una gran división en el acceso, ¿no? Universidades públicas de élite académicamente hablando, universidades particulares también de élite y universidades públicas en donde los requisitos de acceso, de ingreso eran mínimos, ¿no? Inclusive yo quiero recordar a la audiencia que en algunas universidades, en algunas facultades, la forma de ingresar a la universidad era haciendo cola, ¿no? Entonces, si habían 1000 cupos que ofrecía una universidad para medicina, bueno, los primeros 1000 padres de familia, estudiantes o los famosos tramitadores que estaban en la cola eran los que entraban. En otros casos, inclusive, había un proceso totalmente discriminador,
selectivo y discriminante, más que discriminador, en donde se cogían pues a los amigos del decano, a los amigos de las autoridades, a los recomendados, y llegamos a conocer incluso casos en donde se hacían sorteos, ¿no? Se hacía sorteo entre los asistentes. Otras facultades y universidades tenían sistemas de libre acceso, pero eso significaba, me tocó dar algún momento, tener 1000 estudiantes en el primer año, o sea, un dispendio de recursos, y al segundo semestre, es decir, a la mitad del año, solamente pasaba, qué sé yo, 160, es decir, habíamos estado gastando, como Ecuador me refiero, habíamos estado gastando las universidades que tenían ese dinero en estudiantes que en un 80% iban a desertar. Y me parece que el otro problema fundamental que hay que señalar en este caso es el tema de calidad y pertinencia. No había una evaluación de la calidad, no había una evaluación de la pertinencia. Aparecieron estas universidades, ¿no? Que, como dijo un asambleísta en la presentación de un proyecto de ley para resucitar a algunas de estas que fueron cerradas, decía, bueno, hay que darle oportunidad a los pobres, pero los pobres no eran los que entraban a las universidades de garaje, ¿no? Porque demandaban, las universidades de garaje, tú eres economista y sabes muy bien, permitían el acceso quintil 3 de la población, o sea, clase media, quizá quintil 2 de la población, pero el quintil 1 se quedaba fuera, porque no tenía dinero para pagar ni siquiera a estas universidades de garaje. Entonces, se bajó enormemente la calidad, se bajó enormemente la pertinencia de las carreras, teníamos casi 6000 títulos que se ofertaban solo en grado, y no éramos absolutamente nada competitivos a nivel nacional, ¿no? No había investigación. Yo creo que el informe de CONEA fue bastante claro, no había investigación, no había publicaciones, con excepción de unas pocas universidades, no había comunidad académica, que es un elemento clave en la vida universitaria. Enrique ha señalado algunos temas, además de los que yo empecé comentando, que en realidad me quedé corto y evidentemente la idea es que tú los desarrolles, ¿no es cierto? Yo hablaba de los temas de regulación, de esta lógica donde los actores regulados se regulaban, pero tú has puesto el tema de libre ingreso, por ejemplo, lo que algunos llaman libre ingreso, pero en realidad tú lo has dicho bien, era el tema de los primeros 1000 llegados, los primeros 1000 que entraban, digamos, era el tema de te tocaba ir a poner el colchón la noche anterior, peor aún, ¿no es cierto?, moverte con un famoso tramitador para que te venda el sitio, ¿no es cierto?, tu puesto en la fila, y ese era el libre ingreso. Después se ha venido ofertando el libre ingreso, ¿no es cierto?, sabiendo que no ha habido libre ingreso. Señalas otro elemento, mucha inversión iba sobre estudiantes que desertaban, sobre todo en determinadas universidades se conocían muchos los casos de que un estudiante iba 5 años en la universidad, pero era su 5º año en primer nivel de distintas carreras, digamos. Había pasado por Derecho, Sociología, Filosofía o Ingeniería, Arquitectura, Administración de Empresas, y en realidad, ¿no es cierto?, no había la posibilidad de que un chico o una chica entre y se apueste por la terminación y la graduación de su formación. Y otros temas como el tema de calidad y pertinencia. La calidad se afectó mucho. Profesores que no tenían, digamos, quiero decirlo en los mejores términos, no habían demostrado, digamos, el conocimiento suficiente como para abordar materias de maestría, las terminaban dando, ¿no es cierto?, u otras por el estilo. 6000 títulos, dice, se ofertaban en el país. Por eso recordemos que había carreras, ¿no es cierto?, absolutamente demandadas, y otras que empezaron a ser más que una necesidad del desarrollo del país, una novelería y una especie de nicho de mercado. Estos temas, Enrique, pudieron ser todos atacados, todos mejorados, digamos, todos superados, solo una parte de ellas. ¿Hay realmente una mejora del sistema de educación superior con el marco constitucional de 2008 y la Ley Orgánica de Educación Superior? Sí, efectivamente. Yo creo que la mayoría de ellos fueron abordados. Vamos por punto. Primero, el acceso, ¿no? Me parece clave que la Constitución determinó la gratuidad de la enseñanza hasta tercer nivel. Eso es un elemento que no lo señalé como prioritario, pero que no lo puedo evadir. Teníamos las famosas carreras autofinanciadas, ¿no? Carreras en las universidades públicas, me refiero. Carrera a la que solo podía acceder el quintil 3 en el mejor de los casos, y muchas veces quintil 4, ¿no? Porque realmente la
el costo de estas carreras. Yo recuerdo una carrera de gastronomía en la Universidad de Guayaquil hace muchísimos años, que tenía profesores daneses, profesores extranjeros, o sea, estaba bien armada, ¿no? Pero era una carrera autofinanciada, entonces ahí no podía ir la población común y corriente. El otro problema que fue solucionado, esto por la Constitución, la gratuidad. El otro problema que fue solucionado fue el acceso. De haber tenido múltiples sistemas de acceso, sorteo, cola, palanca, examen de conocimientos, depuración a través de la deserción del primero al segundo ciclo, examen de habilidades lógicas y matemáticas, libre ingreso sin ningún control y hacinamiento. Es decir, desde múltiples sistemas fuimos a un sistema único nacional. Yo creo que en su momento le escuché decir al presidente Correa que había sido un error centralizar. Yo personalmente pienso que al menos en ese momento no fue un error centralizar. Era correcto tener una única prueba y evidentemente lo que podemos avanzar, lo que quizás no se hizo bien, es no dar un puntaje, una posibilidad para que desde el comienzo las propias universidades o las facultades tengan un componente de evaluación del acceso que pase por las aptitudes específicas, ¿no? Por ejemplo, para arte, para medicina, evidentemente en una prueba nacional única no se puede determinar. Pero a mí me parece que eso fue un salto, ¿eh? Eso fue un salto de tal manera que el sistema ha quedado, de tal manera que el propio gobierno lo acaba de aplicar con toda la crítica que se le haga, una prueba nacional llamada Transformar, que más bien recupera esta lógica de medir aptitudes, de medir competencias antes que conocimientos, como se hizo en la última parte del gobierno de Lenin. Eso es un primer elemento. Los otros elementos tienen que ver con la LOES. A mí me parece clave que la Asamblea Constituyente, a través de un mandato, el famoso mandato 14, suprimió, porque así fue, derogó la existencia legal de esta universidad que todos sabíamos que vendía títulos, ¿no? Inclusive hay asambleístas del ayer y de hoy, muy conocidos que tienen títulos gracias autoridades de control, ¿no? Autoridades de control. Esta universidad, la famosa Universidad Cooperativa de Colombia, fue finalmente eliminada, pero afortunadamente el mandato 14, en donde se diluía legalmente esta universidad, también establecía que tenía que haber una doble evaluación institucional y de calidad, que la decía en ese momento el CONESUB y el entonces CONEA. El CONEA le hizo un buen informe, estaba una persona que lamentablemente luego creo que se retractó de sus interesantes ideas, que era el doctor Villavicencio, Arturo Villavicencio, hizo una interesante evaluación que permitió determinar que habían 26 universidades que no cumplían estándares de calidad. Determinó estos parámetros que a mí me parecen clave, el tema de la calidad, el tema de la pertinencia, el tema de la investigación. Es decir, yo creo que este balance que hizo el CONEA en ese entonces, y más que el CONEA, fue su presidente el que lo impulsó, fue determinante. Mira que la Asamblea, ya constituida la Asamblea Nacional, no dio paso al informe presentado por Villavicencio. Afortunadamente, quienes manejaban la educación superior en ese momento, que recién se estaba constituyendo, armaron una ley, propusieron una ley orgánica de educación superior que permitió que se recupere el espíritu de esta evaluación del CONEA. Y ahí sale la famosa disposición tercera de la LOES del 2010, que establece un tiempo que se cumplió de evaluación de estas universidades que habían sido colocadas en la categoría E. Permíteme hacerte una pausa ahí, permíteme hacerte un paréntesis chiquito para que continúes, Enrique. Esto es muy importante porque a ratos da la sensación que fueron simplemente los deseos de las personas que estaban detrás de la educación superior, los deseos de un determinado gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana, por querer afectar el desempeño de las universidades, pero en realidad lo que tú estás comentando, que es muy importante, es que es una ley, la de educación superior, que se basa en una visión y en un trabajo técnico que fue el análisis de la calidad de la educación superior en el país, la determinación de que al menos 23 de ellas no tenían ningún estándar de calidad y por lo tanto, esto te digo porque estando en la asamblea yo a veces me encuentro sí con iniciativas legales que no tienen ninguna razón de ser. Uno dice, bueno, ¿a qué obedecen? Pero no obedecen a una evaluación de lo que se quiere transformar, no obedecen a una evaluación de la aplicación de determinada norma, simplemente es eso lo que creo que tengo que hacer y punto, pero aquí sí tenemos una ley, cierro el paréntesis, que busca recoger el espíritu constitucional, atacar los problemas del momento y basarse en una evaluación técnica de lo que estaba pasando con el sistema. Sí, mira, la evaluación que se hizo por parte del CACE fue tan técnica, que yo recuerdo, yo era
tenía un papel técnico, ¿no? No era ninguna autoridad dentro del CACES de esa época, era Guillaume Long. Yo recuerdo que cuando se presentaron los resultados, se acercaron dos rectores de universidades particulares, ¿no? Los puedo dar con nombre y apellido. Era el rector de la Universidad de Especialidades Turísticas y era el rector de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Y se acercaron a nosotros a decir, bueno, tengo el gusto de conocerlos recién, porque eran los que habían salido mejor evaluados. O sea, fue una evaluación de pares ciegos, nosotros no teníamos ninguna relación, más bien quienes quisieron hacer algún tipo de cabildeo no lo lograron, pusieron en su momento demandas, todo, pero no hubo la posibilidad de que demuestren jurídicamente que efectivamente se les había afectado. Fue una evaluación de pares ciegos, salió lo que tenía que salir, yo creo que fue un modelo bastante bueno, y finalmente se inició este proceso, repito, consolidado por la LOES, por la Ley Orgánica de Educación del 2010, en donde ya se deja como uno de los principios que había estado en la Constitución, pero se lo operacionaliza lo que he hablado, calidad, pertinencia, ¿no? Es decir, a partir de eso se reconstituyen los organismos, deja de existir el CONESUB, deja de existir el CACE, se forma el CONEA, se forma el CEACE, se forma el Consejo de Educación Superior, que aún no desaparece, se crea la CENESID como organismo de gobierno para dirigir la política gubernamental de educación superior y se empieza un proceso de regulación de la calidad y de la pertinencia que yo creo que no puede ser pasado por alto. Yo diría además un elemento clave, siempre digo, cuando yo hablo a veces en los chats, veo que hay gente que dice, pero si Santos era el que más regulaba la educación superior y ahora habla de autonomía. Bueno, todo es contextual y todo es relativo. Una cosa era la Universidad Ecuatoriana en el 2010, que venía de un proceso de pauperación de la calidad, de la pertinencia, de un proceso de discriminación, de autarquía, de absoluto desorden, ¿no? De caos, inclusive financiero. Otra cosa es la universidad en el año 2017, que era una universidad que estaba casi todo el sistema acreditado, universidades de excelencia que estaban en los rankings internacionales, que todavía hay, y evidentemente, claro, en ese momento había que poner orden sin llegar al autoritarismo, porque eso yo defiendo, jamás fuimos autoritarios, pero sí pusimos orden, sí regulamos, y ahora es el momento en que las universidades están en los rankings de Shimago, están en los rankings WETS, etcétera. Es momento de empezar a dar más autonomía de carácter académico a las universidades. Enrique, esta es la lucha, ¿no es cierto? Y los malintencionados, porque hay algunos que sí lo entienden, sin embargo, buscan tergiversar las cosas, pero una cosa es autoritarismo y otra es ejercer autoridad pública. Y la educación popular, la educación superior necesitaba de una autoridad pública que ponga unos principios de rectores de política pública, unas regulaciones mínimas, ¿no es cierto? Y busque a partir de esas regulaciones y el control incluso de que se estén ejecutando, ¿no es cierto?, mejorar la calidad del sistema en todo su conjunto, digamos, mejorar la calidad de todo el sistema. Vamos a seguir continuando con Enrique Santos. Esta es una charla muy importante. A muchos les interesa por simplemente conocer cuál ha sido el desarrollo histórico del sistema de educación superior en los últimos años, otros porque están pendientes y con sus expectativas de entrar a estudiar, y muchos padres de familia, ¿no es cierto?, que en este momento se encuentran con una realidad que pensaron que iba a ser distinta y más bien encuentran, ¿no es cierto?, un gobierno que se dio cuenta de que una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín, y hoy algunas de sus propuestas las ha dejado en el tintero. Yo diría que incluso algunas ventajosamente se están quedando en el tintero. Volvemos para seguir conversando con Enrique Santos sobre educación superior en el Ecuador. Continuamos en este interesante diálogo con Enrique Santos sobre educación superior. Hemos abordado al menos cómo era la educación superior antes de la Constitución del 2008, qué problemas teníamos. Enrique ha empezado a desarrollar cuáles son los problemas que fueron, digamos, superados, mejorados, enfrentados con la Constitución del 2008 y la ley. Y antes de pasar a estos dos siguientes elementos, Enrique, te decía yo, ok, conociendo las mejoras, tal vez sí deberíamos mirar, bueno, había algunas cosas que ajustar, pero tampoco queremos llegar, ¿no es cierto?, a borrar con el codo lo que se hizo con la mano, que lastimosamente da la sensación que es la posición de algunos actores, entre ellos el gobierno, cuando estaba seducido en época de campaña. Pero antes, tal vez dos cosas. El tema de la pertinencia es interesante, Enrique, quisiera ahí si podrías profundizar un poquito más, porque frente a esto sí hemos tenido
una manipulación de las transformaciones en la educación superior. ¿A qué me refiero con esto? Decirte, mira, antes tú podías entrar libremente, te impidieron el ingreso. Pero esto es falso, porque no había tal libre ingreso. Tú has dicho, además había varias formas de ingreso. Entre ellos, yo estudié en la Universidad Católica, a mí me tomaron una prueba, pero en las otras también operaba el palanqueo y la madrugada, digamos, el madrugón. No es que tenías libre ingreso, que tú decías, quiero ir allá y punto. Y la segunda cosa manipulada es que han dicho que el Estado te obligaba a estudiar lo que el Estado quería. Una suerte, ¿no es cierto?, de queriendo abogar a esos regímenes totalitarios, supuestamente, donde dicen, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, y eso no ha sido así. Lo que se planteó sí es un momento el tema de la pertinencia, Enrique. Debe estar vinculada la educación superior, manteniendo sus principios de libertad de cátedra, ¿no es cierto?, de fomento de la ciencia y la tecnología, es decir, todo el mundo de apertura que tiene la universidad, pero debe estar vinculada, a tu juicio, también con las necesidades del desarrollo nacional. No es legítima la pregunta de si es que en algún momento no estamos formando una mayor cantidad de profesionales, ¿no es cierto?, que digamos, abarrotan el sistema laboral, mientras por el otro lado, por ejemplo, tienes algunas otros temas no abordados. Déjame pensar solo un último tema y con esto termino, como un ejemplo. Cuando topamos un tema tan importante como el desarrollo infantil integral, el presidente Correa dice, este es el tema más importante. La inversión que se haga en los primeros 1000 días de un niño, de una niña nacida, ¿no es cierto?, incluso cuando está en periodo de gestación, es muy importante. Contraten todo lo que haya que contratar, aquellos que sepan de parvularia, desarrollo infantil, cuidado infantil. No recuerdo exactamente el dato, me vas a disculpar. Di tú que eran, me voy a inventar en este momento solamente para el ejemplo, se necesitaban 4,000 profesionales, pero existentes en el país solo había 1,200, 1,500, no llegaban a 2,000. Estos son temas, hay que vincular las necesidades de desarrollo del país con el desarrollo también del sistema de educación superior. Por ahí va la pertinencia. ¿Puedes ampliar un poquito esto? Sí, totalmente, ¿no? Es decir, tiene que realizarse una oferta que esté en consonancia con dos elementos. El primero, las necesidades del país, como bien la señala. De ahí, dicho sea de paso, para nosotros que estamos en la educación superior, un grave problema que vemos este rato, que se visibiliza, que se descubre que no hay un plan nacional de desarrollo por parte de este gobierno, es que si no hay un plan nacional de desarrollo, bueno, ¿en torno de qué concepto de país, en torno de qué enfoque de país hacemos educación superior? Hay palabras que lamentablemente, no conceptos, que lamentablemente se perdieron desde el gobierno de Moreno, yo diría desde el primer día del gobierno de Moreno, con el ministro Barrera de Educación Superior. Por ejemplo, hablar de la economía social de conocimientos. Es decir, había un eje estratégico de desarrollo, había un concepto de a dónde queríamos llegar como país. Hablábamos del desarrollo de los sectores estratégicos, hablábamos del desarrollo del cambio de la matriz productiva, del cambio de la matriz energética, se habló inclusive en el ámbito educativo del cambio de la matriz cultural. O sea, si no tienes una visión de país, es muy difícil que las universidades, en ejercicio de su autonomía, se apunten a ese futuro, porque inclusive las universidades particulares lo hacen, mal que bien, sobre todo las de buena calidad, tratan de establecer carreras que sean pertinentes en función de una visión de país. Pero al no haber esa visión de país, bueno, se desbarata todo. Eso me parece un elemento. La otra pata, la otra arista de este elemento es la empleabilidad. ¿De qué eso de decir, pueden ustedes estudiar la carrera que sigan? A mí me gusta poner un ejemplo. O sea, eso significa que si hay 20,000 personas cada año que quieren estudiar medicina, hay que crear 20,000 plazas para que ingresen a medicina. Y si a las universidades se les incentiva para que mejore el acompañamiento de los estudiantes y no haya tan alto nivel de deserción, vamos a tener, bueno, al final, no voy a decir 20,000, pero me pongo en el mejor escenario, vamos a tener 8,000 médicos por año. En 10 años vamos a tener 80,000 médicos. Eso no es lo que necesita el país. Vamos a tener 10,000 médicos y vamos a tener 70,000 desempleados. O 70,000 médicos que están haciendo, como hemos visto, están haciendo de taxistas, están haciendo de profesores, están haciendo de oficinistas, de mensajeros. Entonces, la pertinencia tiene que ver con la existencia de un Plan Nacional de Desarrollo, perspectiva nacional, Estado, y con la perspectiva del plan de vida del estudiante. Yo creo que ningún chico, ninguna chica y ningún padre de familia
quiere que su hijo siga una carrera y que luego de 5 años de tanto esfuerzo quede en el desempleo, ¿sí? Entonces, las universidades, Pavel, siempre han regulado esto, no el sistema nacional, sino las propias universidades, eliminadas las de garaje, han regulado esto a través de los cupos. Tanto las universidades públicas como las universidades particulares, sean cofinanciadas o autofinanciadas, tienen un sistema de cupos, y aunque eso no lo encuentres en ningún papel, es evidente que los cupos que ofertan las universidades están pensados en función de las necesidades del país y de la capacidad de la universidad. Yo he hablado con rectores de universidades autofinanciadas que actualmente apoyan al gobierno, es su derecho, que en su momento me dijeron, bueno, medicina nosotros vamos a poner solo tantos cupos. Yo decía, ¿y por qué nos elevan? Porque para nosotros un indicador clave como universidad de acreditación internacional es la empleabilidad. Entonces no queremos decir que hemos generado, ¿no es cierto?, 100 médicos al año y que luego el 60% de ellos están sin trabajo. Es decir, las propias universidades particulares, que son las que más claman por la autorregulación, por la no regulación, tienen estos mecanismos de visión de lo que debe ser medicina, mecatrónica, comunicación, en donde ellos se ponen cupos, ¿no? Las universidades públicas, obviamente el sistema ha cambiado y eso es un efecto de la ley, ¿no? La universidad pública que antes habría, como te dije, 800 plazas para el primer año de administración de empresas, para que luego queden, o 1000 para que luego queden solo 160 al segundo semestre. Medicina, yo escuché decir al propio exsecretario Barrera, decir nosotros estábamos en el primer año de medicina hacinados casi en unos hangares, ¿no? Y el segundo ciclo pasábamos ya unos pocos elegidos. Entonces, me parece que estos sistemas de pertinencia justamente lo que buscan es que los mejores estudiantes aptos para cada carrera, que les gusta cada carrera y que tengan la posibilidad de insertarse en el mercado laboral, porque eso es clave, ¿no? Que tengan la posibilidad de insertarse en el mercado laboral, lo hagan, ¿no? Y lo hagan en ejercicio de este principio de calidad que yo le veo totalmente relacionado con la pertinencia. Ahora, Enrique, ahí hay un eslabón que no estamos topando y que tiene dos problemas tal vez de ese eslabón. Estoy pensando en la educación técnica tecnológica. Tú dijiste, la vinculación al final con el mundo laboral es muy importante. Y para esto hay otros países, ¿no es cierto?, donde es fundamental la educación técnica tecnológica. Aquí faltó impulsar la educación técnica tecnológica, por un lado, y la otra, también tenemos un problema de expectativa social, lo que podríamos llamar expectativa social. Da la sensación que el chico, la chica, la familia, incluso muchas veces influyendo en esa decisión, ven como si no llegaste a la universidad, ¿no es cierto?, se acabó el mundo. Y más bien como que hay una suerte de descrédito, llamarle así, no sé cómo decirle, pero no se valora en su real dimensión la educación técnica tecnológica. Este mundo de la educación técnica tecnológica faltó darle un poco de atención. Hay también una suerte de penalización social porque la gente cree que si está en un instituto técnico tecnológico no es una educación tan valedera como la educación en una universidad. ¿Cuál es tu apreciación sobre este tema? Porque me parece que este es un tema central, ¿no? Tú tienes otros países donde esta termina siendo un gran segmento que te permite desfogar los deseos y expectativas de los jóvenes de informarse y al mismo tiempo muchas veces una rápida vinculación y exitosa vinculación con el mundo laboral. Yo creo que uno de los elementos en donde la revolución ciudadana, el gobierno de la revolución ciudadana, quedamos en deuda con el país es justamente en la educación técnica y tecnológica. Se hizo mucho esfuerzo, se contrataron consultorías, se hicieron estudios, se determinaron reglamentos, se cambió la ley, pero al final del gobierno solo habían creado, si me equivoco, pero me parece que eran 2 institutos, ¿eh? Solo estaban creados, reconvertidos 2 institutos. Estoy hablando de los que realmente tuvieron un proceso de reconversión, no me refiero a los que cambiaron de nombre, cambiaron de ubicación. Uno en Santo Domingo, lo recuerdo muy bien, y otro en Jaramijó, ¿no? Eran los únicos institutos que realmente merecían la pena llamarse institutos en función de estos parámetros internacionales. Aquí, a mí no me gusta mucho hacer comparaciones internacionales, salvo cuando sean pertinentes, ¿no? Y me parece que este es el caso. Mira, Alemania es un país que tiene un enorme desarrollo industrial, tecnológico, es una economía basada en el conocimiento. ¿Dónde está uno de los éxitos de la educación alemana, de la educación superior alemana, o de la educación en general? El tener una trayectoria técnica y tecnológica de altísimo nivel.
Es decir, tú tienes la famosa formación dual, que finalmente acá en el Ecuador, al menos en el papel, la pusimos y que hay algunos institutos que efectivamente están tratando de incorporarla y lo han incorporado, no hay que ser injustos con los pocos que lo han hecho, universidades inclusive, que han ido por este modelo de formación dual, que quiere decir mitad del tiempo en la universidad o en el instituto, mitad del tiempo en la empresa, trabajando o produciendo. Yo creo que ahí quedamos en deuda, ¿no? No dejamos armada una buena estructura, me parece que los conceptos quizás no estuvieron totalmente claros, debimos haber asimilado más la experiencia de Alemania, que lo intentamos, hubo un acercamiento con Alemania, me parece importante, ahora que estoy afuera de cargos de autoridad, he revisado, por ejemplo, el tema de Corea, ¿no? Cómo se da la educación técnica y tecnológica en Corea, en Estados Unidos mismo, ¿eh? Puerto Rico, por ejemplo. Dinamarca también tienes un buen sistema. Dinamarca, donde yo hice mi doctorado, en Bélgica, Finlandia, Corea del Sur, ya lo nombré, bueno, Singapur, ni se diga, China, todos estos países, y estoy hablando de países de llamado antiguamente primer mundo, hasta lo que ahora se llama el segundo y el tercer mundo, han puesto mucha atención al nivel técnico y tecnológico, pero tiene un elemento concatenado, Pavela, es el tema del salario. Yo recuerdo que nosotros peleamos mucho cuando estábamos en el periodo de la Revolución Ciudadana porque este intento de revalorizar la carrera técnica y tecnológica se vea compensado, por ejemplo, en que un técnico tecnólogo no sea reconocido, como lo decía la antigua LOSCA, ¿no? Era un técnico, era prácticamente un auxiliar, ¿no? En el servicio público. Bueno, se logró que logre ascender, no recuerdo cómo quedó finalmente la reforma, me parece que hasta un SP4, ¿no? Pero desde el propio sistema de público de acceso a cargos, como que no le daba la suficiente valoración y ponían requisitos para cargos, para puestos de autoridad, por ejemplo, en donde no se permitía que estos tecnólogos de altísima formación puedan acceder. Para el público es importante discernir esto, ¿no? ¿Por qué tecnólogo y por qué no ingeniero? Y siempre tengo un ejemplo, ¿no? Una cosa es un ingeniero mecánico que te hace los diseños de las máquinas, de los sistemas, te calcula la elasticidad, el índice de calor, de concentración, una serie de factores más para el diseño de un dispositivo, de la ubicación de un dispositivo en una fábrica. Y otra cosa es quién lo implementa. Entonces, el que lo implementa no es pues un trabajador no calificado. El que lo implementa tiene que ser un tecnólogo de alto nivel. El ingeniero puede hacerte el modelo matemático y el modelo de física teórica para la implementación de un sistema de mover el aire, ¿no es cierto?, dentro de una fábrica de 1000 personas, pero quien te lo hace y quien tiene la experticia, ¿no es cierto?, es el tecnólogo, el especialista en aire acondicionado, el que maneja y el que inclusive le explica al ingeniero. En el caso nuestro tenemos un ejemplo bastante claro, los ingenieros civiles y los famosos maestros de obra, ¿no? Los maestros de obra se han formado empíricamente, pero ahora también existen tecnologías constructivas, ¿no? Y estos tecnólogos constructivos poco a poco van reemplazando pues a esta especie en extinción, que son los maestros de obra y que tienen competencias, tienen destreza, por ejemplo, para calcular el equilibrio que debe existir de una viga, para calcular la resistencia, que el modelo matemático por sí solo no te lo determina. Y en el mundo que se viene, que ya no es el mundo que se viene, sino que es el mundo real, muchas de las cosas que actualmente hacen los médicos las van a tener que hacer tecnólogos. Cada vez se informatiza más el diagnóstico, cada vez... Si acaso no un robot. Exactamente, pero ¿quién diseña el robot? ¿Quién hace el mantenimiento del robot? Mira, ¿quién hace el mantenimiento del robot? Es un ser humano, ¿no? Algún momento, seguramente ya yendo a la lucubración de más largo alcance, el robot arreglará el robot, pero al menos en los próximos 50 años y los próximos 20 años, que vamos a tener procesos de digitalización, de automatización, de robótica, estimulados por la pandemia, por el confinamiento y la pandemia, que ustedes como economistas lo saben muy bien. Sin embargo, a pesar de todos estos elementos, vamos a seguir necesitando cada vez tecnólogos de más alto nivel. Mira, aquí estamos tú y yo hablando, pero detrás tuyo hay un tecnólogo, ¿no? Independiente de que tenga o no tenga el título, es la persona que está haciendo que esto funcione. Entonces, cada vez quienes hacemos un trabajo más inmaterial, como decía Negri, no más intelectual, no podemos desarrollar estas tareas sin tener al equipo operativo de altísimo nivel,
de altísimo nivel que pueda crear el entorno, el nicho ecológico dentro del cual nosotros desempeñemos estas tareas. Entonces, mi conclusión es, eso fue un tema en que quedamos pendientes. La ley de Moreno Barrera del 2018 se inventó esta categoría de institutos tecnológicos superiores universitarios, que fue una manera de decir, los tecnólogos también van a ser de tercer nivel, pero nunca fueron de tercer nivel porque no se termina de entender en qué consisten estos institutos, que yo sepa, solo hay 2 aprobados, tecnológicos superiores universitarios, y los 2 son particulares, no son públicos. 2 aprobados de los 140 que ofreció Moreno, digamos, así que ahí tenemos también otra de esas deudas inmensas. Enrique, aquí hay un tema que es bien interesante, porque te escucho y tú dices, mira lo que está pasando en Alemania, Singapur, Finlandia, el caso de Dinamarca, Corea, ¿no es cierto?, del Sur. Es decir, estamos en el ámbito de la discusión sobre la universidad, la educación superior. Tal vez ese es el vuelo de la discusión, Enrique. Es decir, ahí sí busquemos las comparaciones pertinentes, ahí sí, al menos te digo, copiemos las cosas que son de avanzada en otro lugar, veamos cómo no nos quedamos rezagados en innovación, ciencia y tecnología, y la discusión se pone, si tú quieres, de este nivel. Aprovechemos lo generado en la Constitución, en la Ley de Educación Superior, y busquemos, ¿no es cierto?, ir por más. Vamos de manera ambiciosa a tratar de igualarnos. Ahí estoy casi pensando en Galeano, ¿no?, como el tema de la utopía. Tal vez no llegamos, pero al menos la utopía nos sirve para seguir caminando en ese horizonte, ¿no es cierto?, y seguir con énfasis buscando tener una mejor universidad. ¿Y por qué nuestros graduados no son exactamente los mismos o no tienen la posibilidad de insertarse en el mundo como los tienen de otros países? Esa fue de alguna u otra manera la ambición, y esa debería ser la ambición y la discusión, el tono que debe poner, entenderé yo, la educación superior, el tono en el que nos debe poner la educación superior. Pero en el país, en cambio, atravesado, no sé si decirlo así, por la politiquería, a ratos hay ciertos políticos, estoy pensando en el candidato Lasso en su momento, que critican el populismo, pero que desde su propia concepción terminan en este tipo de discursos y propuestas populistas. Aquí la discusión fue: eliminemos la CENESID, eliminemos el examen de ingreso. Es decir, tú eres un hombre que piensa en la universidad, la has trabajado y estás pensando cómo fortalecer la educación técnica, tecnológica, cómo nos igualamos con estos países que nos llevan la delantera en estos ámbitos. Pero aquí pusieron la discusión en estos 2 temas: eliminemos el examen de ingreso, eliminemos la CENESID, como si ahí, digamos, solucionarían o reimpulsarían la educación superior en el país. ¿Cuáles, a tu juicio, Enrique, las reformas impertinentes que en este momento se discuten? Hay una propuesta presentada por el Ejecutivo, y cuando yo digo pertinentes, digo que no son pertinentes. El otro día escuchaban con dureza este nombre, esta palabra, pero es decir, ¿es pertinente centrar la discusión en la eliminación del CENESID cuando el problema es la apertura de nuevos cupos? Tanto así que el gobierno se ha dado cuenta de que esta no es una propuesta que lo sostiene. ¿Es pertinente que tú engañes a la gente diciendo, ya, el Estado no te va a obligar a estudiar lo que el Estado quiere, sino que tú vas a volver a elegir la carrera, cuando al final, digamos, el problema es nuevamente la pertinencia de reimpulsar y darle más vuelo a la educación técnica y tecnológica? ¿Cuáles ves que están en este momento en el ambiente de potenciales reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior que no son pertinentes, o lo que es peor, que podrían suponer un retroceso respecto a los avances de los últimos años? A mí me parece que es imprescindible primero empezar señalando, dando énfasis a 2 cosas que tú dijiste, ¿no? La campaña del gobierno actual y la posibilidad de captación del voto de, yo creo que centenares de miles de jóvenes, que decidió en última instancia las elecciones, se basó en 2 cosas que luego dijo que no había dicho. La primera, eliminar la CENESID, cuando ya desde la campaña nosotros, tú, mucha gente habíamos dicho, la CENESID no se puede eliminar porque no solamente se ocupa de las universidades, sino que también se ocupa de los institutos, se ocupa de la investigación, se ocupa de las becas, etcétera, etcétera. Ok, llegó al gobierno y luego, ¿qué fue lo que dijo el señor Lasso? A los pocos días dijo, bueno, me han entendido mal. ¿No? Me han entendido mal, eso dijo. Luego, el señor Lasso se habló de libre ingreso, hay videos, ¿no?, que está hablando con bachilleres, con chicos de bachillerato, y les dice, chicos, vamos a eliminar el examen de ingreso, y ustedes van a poder escoger la carrera van a poder entrar
a la carrera que quieran y la universidad que quieran, y los chicos obviamente felices. Por eso recuerdo las sonrisas de ellos. Bueno, a los pocos días el secretario Rivadeneira, él sí sabe de educación superior, ¿sí? Viene de la pública, obviamente ha hecho su vida en la privada y tiene el enfoque de la privada, pero tampoco es que desconozca la educación superior, dijo claramente, ¿no? Nunca hemos dicho que va a haber libre ingreso, no puede haber libre ingreso. Es decir, lo mismo que hemos venido sosteniendo nosotros durante todos estos años. Entonces, miren, aquí hay padres, madres de familias que piensan que porque se elimina el examen nacional se va a permitir el libre ingreso. Eso es falso, y esa es mi primera crítica. El hecho de pasar a las universidades y a los institutos, bueno, los institutos públicos no, en los institutos particulares y a las universidades en su conjunto, toda la potestad de regular el ingreso te va a fragmentar la forma en que los estudiantes pueden acceder a la universidad, y donde antes tú tenías una prueba que te permitía tener 5 opciones, quizás ese fue el error, ¿no? 5 opciones, el estudiante escogió la última de relleno y luego el sistema no le permitía entrar a las 4 primeras, le dijo, bueno, usted se va a la que escogió en 5º lugar, y luego el chico, que es un chico, dice, papi, el gobierno me manda a la Universidad de Loja a estudiar medicina. No, el gobierno no le mandó, él lo escogió como última opción. Bueno, eso fue un error, pero lo que te quería decir es que habiendo tenido un examen nacional, ¿no?, que podía mejorarse, que evidentemente tenía muchas fallas, ahora este mismo estudiante que sabe que quiere entrar a medicina en la central, no tiene el cupo asegurado, ¿no? Entonces al mismo tiempo va a postular a la Católica para ver si consigue una beca, que ahora, dicho sea de paso, están restringidas, ¿no es cierto?, porque es cofinanciada. Postula al mismo tiempo a la ESPE, porque la ESPE parece va a crear medicina, y bueno, como no estoy tan lejos, postulo, por si acaso, a la Universidad Técnica del Norte, que también tiene medicina. ¿Sí ven? Pero tiene que hacer 4 procesos de postulación diferentes, 4 pruebas diferentes, con 4 requisitos diferentes. Entonces, el estudiante que antes podía hacer una sola postulación nacional, ahora pues se va a ver restringido por las posibilidades de movilización y se va a ver constreñido al hecho de tener que dar 4 pruebas diferentes para ver en cuál de esas universidades pueden entrar. Entonces, a mí me parece que la eliminación del examen nacional, evidentemente no puede ser, el examen nacional no puede dar el puntaje total para el acceso a la universidad, estamos de acuerdo, pero el hecho de eliminar un elemento clave, que es tener una base común de comparación de competencias, de aptitudes, una base común para poder postular en un solo sistema nacional informático a todas las universidades, eliminar eso es un error. Es un error, y no me refiero solo porque va a truncar los sueños de muchos estudiantes, de muchos padres que creyeron que íbamos a tener libre ingreso y ahora se van a dar cuenta que no, sino porque va a volver muy complicada, muy diferenciado el acceso a la universidad. Vamos a regresar a lo que algún momento conversamos, el corporativismo, ¿no? La propuesta esta que tiene inclusive la reforma a la LOES del gobierno, que hay un Consejo de Educación Superior, dicho sea de paso, que en mi opinión rompe el 232 de la Constitución, en donde tienes universidades autofinanciadas, 3 delegados, universidades cofinanciadas, 1 delegado, universidades públicas, no recuerdo el número de delegados, politécnicas y universidades internacionales, es decir, con financiamiento internacional. A esto te estás refiriendo a la reforma que pretende el gobierno. Exactamente, eso es volver al corporativismo. Entonces, tú has sido profesor eres todavía pues un profesor de una universidad internacional, que tú sabes que tienen estándares de calidad, que tienen mecanismos de ingreso bastante altos y que determinan pues que, no es porque esto aquí, creo que es la mejor universidad de posgrado que existe en este país, justamente a partir de estos parámetros que tiene. Pero la Universidad de Guayaquil, no es que la Universidad de Guayaquil va a tener otros parámetros para medir el acceso, perdóname. Cada facultad va a tener sus propios parámetros. Entonces estamos regresando 30 años. Estamos regresando 30 años porque cada universidad va a seguir su propio camino y en vez de que se despeje el camino de acceso para los chicos, se dificulta mucho más. Se dificulta mucho más.
Gracias por tus criterios, Enrique, gracias por tus apreciaciones. Tal vez la única cosa que te diría en términos de corrección es que inmerecidamente me has subido al estatus de economista, siendo sociólogo nada más. No sé si es favorable o desfavorable el tema de ponerme en ese estatus, pero... Yo intento hablar de economía y te oigo muy solvente, ¿ah? Muy solvente. Sí, suele suceder, pero gracias. Finalmente... dos cosas te quiero, o más bien dicho, con un mensaje final. Tenemos prácticamente 3 minutos para terminar nuestro tiempo de entrevista. ¿Qué anhelarías para, digamos, la educación superior en este momento? Salvando, porque a mí me da la sensación que hubo una perversa utilización de las expectativas alrededor de la universidad superior para hacer, digamos, esto, una suerte de politiquería, ¿no es cierto?, en época de campaña. Hoy estamos abocados a discutir el presupuesto. Ese presupuesto debería, sí hay un problema con la ejecución presupuestaria de las universidades, pero también hay un problema cuando, sobre pretexto de esa ejecución, yo les entrego los recursos de manera tardía, les entrego a mitad de año o más allá de la mitad del año, y claro, les quito las posibilidades de una correcta ejecución y después les vuelvo a quitar. ¿Dónde crees que sí deberíamos trabajar en 2, 3, 4 reformas que podrían ser necesarias y pertinentes en este momento para la educación superior? Mira, yo diría 3, ¿no? La primera, algo que planteó el candidato Arauz en la campaña, que era tener un sistema de nivelación universal. Es decir, está claro que lo que ingenuamente, lo digo autocríticamente, creímos, ¿no?, que con la ley orgánica de educación superior del 2010 se solucionaba, que era que en 5 años se decía, ¿no?, se iba a superar la brecha entre el perfil de salida del bachiller y el requisito de ingreso a la universidad. No se dio, y hasta ahora no se da, porque el problema sigue siendo la formación básica, la formación de bachillerato, y obviamente los frutos de este gran esfuerzo que se hizo de la Revolución Ciudadana, que fue la Universidad Nacional de Educación, recién lo vamos a empezar a ver de aquí a 3, 4, 5 años. Ahí vamos a empezar realmente a superar esta brecha. Mientras tanto, me parece clave poner un proceso de nivelación universal, gratuito, con financiamiento público, como tiene que ser en el caso de las universidades públicas. Segundo elemento, me parece clave que se dé autonomía. Estoy de acuerdo con el presidente Lasso, pero la autonomía pues no implica simplemente no dar informes al SRI por parte de las universidades particulares. Eso no es autonomía, eso es regresar a la autarquía. Autonomía significa que tengan la posibilidad de financieramente tener un margen de maniobra, ¿no? Por ejemplo, teniendo algo que también propuso el candidato Arauz, lo subió a la Asamblea, entiendo que todavía está la propuesta ahí, de que se puedan tener cuentas especiales en el Banco Central, siendo una entidad, siendo las universidades organismos autónomos, ¿no es cierto?, poder manejar, para no tener que depender todo de finanzas, porque efectivamente un gran error nuestro, porque yo lo viví, es que nunca pudimos lidiar con finanzas en términos de hacer más ágiles los procesos en la universidad. Nosotros nos comprometimos con René Ramírez, con el ministro de Finanzas de ese entonces y con los rectores a generar lo que llamamos un SIGEF universitario de educación superior. Nunca lo hicimos. Nos comprometimos a hacer un sistema de control, de auditoría de las universidades específico, coordinado con Contraloría. Nunca lo hicimos. Se aprobó uno en el gobierno de Moreno, que fue hecho finalmente por Celi, no hay necesidad de repetir quién es Celi, que no permitió la autonomía de las universidades. O sea, no hemos cambiado. Y me parece que el elemento clave, Pavel, es financiamiento. El FOPEDEUPO está agotado. Hay que buscar creativamente nuevos mecanismos de financiamiento, porque no puede decirse que la universidad pública debe subir sus cupos y al mismo tiempo se sigue manteniendo el mecanismo tradicional de financiamiento. Entonces, yo diría el FOPEDEUPO como nombre hay que mantenerlo, pero hay que cambiar las formas, las fuentes de financiamiento del FOPEDEUPO. FOPEDEUPO es el nombre que tiene el fondo del cual se nutre las universidades, que es fundamentalmente impuesto a la renta, IVA, ¿sí? Y eso tiene que ser modificado. Caso contrario, no va a haber la posibilidad de que las universidades aumenten cupos y además que se elimine esta idea falsa que hacerlo en línea no necesita dinero, perdón.
dar carreras en línea, con lo que yo sí creo, algunas carreras en línea demanda profesores, demanda tecnología, demanda conectividad y demanda también un apoyo del Estado para aumentar la cobertura de Internet a zonas donde no llega. Muchísimas gracias, ha sido Enrique Santos, ya ven ustedes, importante conversación la que hemos tenido, él es experto en los temas de educación superior, es docente universitario, los ha trabajado, los ha vivido, los ha administrado también y su aporte es muy importante. Los retos no son los retos, si ustedes quieren, de una discusión de baja escala, de baja dimensión a nivel de la educación superior. Enrique al menos plantea 3 retos fundamentales: un sistema nacional de nivelación que sea universal y gratuito con fondos públicos, el tema de sí tener mayor autonomía, ¿no es cierto?, pero no libertinaje, que pueda haber las cuentas separadas, como lo había planteado, por ejemplo, el candidato Andrés Arauz en su momento, que está pendiente una discusión de enmienda constitucional en la Asamblea Nacional, y efectivamente el reto del financiamiento. No le puedo pedir apertura a nuevos cupos si no pongo los recursos para que esa apertura sea efectiva. Muchísimas gracias, Enrique, te damos un fuerte abrazo, espero que nos sigas acompañando en próximas entregas de Frecuencia Política y con nosotros hasta la próxima semana. Nos vemos el otro día miércoles. Chau, chau. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.